Conversaremos sobre dilemas éticos en la toma de decisiones prácticas. Y estas decisiones prácticas, obviamente, ¿no?, en el contexto de la praxis profesional del ingeniero industrial, que es el enfoque que tienen estas conferencias. En la vida profesional y en la vida personal también, ¿por qué no?, nos encontramos siempre ante determinadas decisiones que debemos tomar, pero que al tomarlas podríamos estar lesionando algún interés particular o algún interés de grupo o de la sociedad en su conjunto. Estas posibilidades que siempre van a estar presentes, ¿no?, en el ser humano, porque hemos nacido con esas características y no las podemos eliminar, forman parte de la estructura, ¿no?, hasta genética del ser humano, se llama dilema. Es encontrarnos, como decimos en algunos momentos, lo hemos dicho, entre la espada y la pared. Porque la decisión que tomemos, ¿no?, nunca va a satisfacernos del todo. Vamos a tomar una decisión que no significa, digamos así, la conformidad, que no significa la satisfacción total. Siempre nos va a quedar algo, ¿no? Como decimos en las últimas elecciones, ¿no?, que la política siempre está presente, ¿no?, en el comportamiento humano. Decimos, llegamos a segunda vuelta y vamos a tener que votar por el menos malo, ¿verdad? Ese es el dilema, ese es el dilema. Vamos a ver el dilema, ¿no?, ético en la toma de decisiones prácticas del profesional ingeniero industrial. Durante el desarrollo de los procesos productivos, vamos a enfrentar, además de lo dicho, una serie de hechos que deben ser resueltos, ¿no?, por una toma de decisiones. Sin embargo, esa toma de decisiones podría quebrar uno o varios de nuestros principios o de nuestros valores éticos, poniéndonos ante una encrucijada que agrega incertidumbre. La vida tiene incertidumbre, la vida es riesgosa, pero ante los dilemas éticos, esta incertidumbre se acrecienta, se hace mucho más intensa. ¿Qué hacer entonces para que los dos caminos confluyan de manera equilibrada? Esto es una excelente pregunta, ¿no?, pero desafortunadamente no tiene una respuesta satisfactoria. La respuesta siempre va a ser nuevamente un dilema ético. Hemos dividido la conferencia en 6 partes. Primero, precisando cuestiones éticas. Después, ¿qué es el dilema ético? Los tipos generales de dilemas, los tipos de dilemas en la ingeniería, el fundamento de la decisión ética y decisiones éticas profesionales. Bien, este es el contenido que vamos a desarrollar seguidamente. Inicialmente debemos precisar qué son cuestiones éticas y lo podemos precisar dentro de la imprecisión que significan los dilemas, porque ya hemos dicho, son conceptos abstractos. No hay nadie en el mundo actual que se precie de tener un concepto claro, indubitable, ¿no?, que aplique para todo. Hay una serie de posiciones, de posturas académicas, de posturas intelectuales respecto precisamente a las cuestiones éticas, pero definitivamente no tenemos más que una aproximación que la vamos a ver enseguida. El sueldo que percibimos es ético. Desde mi punto de vista, el sueldo no es ético. ¿Los procesos productivos son éticos? Aparentemente para mí no lo son. ¿Los productos serán éticos? Menos. ¿Las empresas son éticas? Desde mi parecer, tampoco. Yo pienso que solamente las personas son éticas. Porque la ética es una cuestión humana. Es una expresión del ser humano, no del hombre. Bien, es una característica, es una exposición, es una posición humana. Bien, los sueldos no son humanos, los productos no son humanos, los procesos productivos no son humanos y las empresas, por más que querramos, no son humanas tampoco. Entonces, la cuestión ética es exclusiva, ¿no?, y restrictiva al ser humano. ¿Qué cosa es el dilema ético? Ahí vemos una persona, ¿no?, con dos partes, ¿no? Una parte aparentemente tiene una coronita, ¿no?, y una expresión plácida, ¿no?, es lo bueno.
Y en el otro lado tenemos, ¿no?, como se representa lo malo a veces, ¿no? Rojo, no sé por qué razón, ¿no? Rojo, ¿no? Y con un cachito ahí. Entonces, es como un encuentro, ¿verdad?, entre dos personalidades dentro de un mismo cuerpo. Bien, dos contenidos que convergen, que conviven en un mismo cuerpo. Ese es el dilema ético. El dilema ético no está fuera, porque si estuviera fuera sería un dilema moral. El dilema ético está en nosotros, está en nuestro interior. Debemos aceptar entonces que nosotros en nuestro interior tenemos una parte positiva y una parte negativa. No podemos ser absolutamente buenos, ¿no?, ni tampoco podemos ser absolutamente malos. Bien, no podemos ser absolutamente, digamos, económicos, ni tampoco podemos carecer de economía en el sentido técnico, ¿verdad? Los dilemas entonces son condiciones que no brindan una sola solución aceptable, ni una solución completamente definida e indudable, presionando al individuo a meditar sobre el valor más justo de cada posibilidad que plantea el dilema. Pero en ese trajín, en ese ejercicio de meditar, de reflexionar sobre el valor más justo, entramos en un espacio que se llama, ¿no?, de subjetividad. Y entonces la subjetividad es la enemiga frontal de la equidad, de la justicia. Entonces, cuando decimos el valor más justo y estamos en un espacio incierto, ¿no?, en un espacio abstracto, en un espacio, ¿no?, en el cual solamente tiene validez lo subjetivo, podemos decir que el dilema ético nos expresa, ¿no?, esa ambigüedad, nos expresa esa falta, digamos, de justicia y de equidad que caracteriza al ser humano. Quizá la presencia de los dilemas éticos no son más que evidencia de esa ambigüedad que tiene el ser humano en su comportamiento. Bien, yo tuve una experiencia hace poco, ¿no es cierto?, con una persona que aparentemente era una persona muy, digamos, equilibrada, una persona que aparentemente mostraba cierto afecto en el ámbito profesional, cierto respeto, ¿no? Y durante años, ha sido un comportamiento sostenido durante años, ¿no?, siempre ponderando, ¿no es cierto?, algunas características que consideraba esta persona, ¿no?, de manera quizá irreal, que la persona que estaba hablando con ella tenía, ¿no? Y entonces, la última vez hace eso, ¿no?, una vez más, y yo me despido, pero después regreso, algo así como el esposo engañado, ¿no es cierto? Se va y regresa y de repente encuentra ahí evidencias de un engaño. Y entonces igual, ¿no?, regresé de inmediato y le encontré haciendo algunos gestos muy desagradables, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, ¿no?, eso en el ámbito profesional, con la trayectoria de tiempo que se tiene, como que pues pasa como un incidente más, ¿no es cierto? Pero no reafirma, ¿no es cierto?, ese contenido interior que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿no?, de tener una parte positiva y tener una parte negativa. Bien, y los dilemas, repito, no es más que la expresión, ¿no?, tácita, la expresión más evidente de esa existencia. No la podemos demostrar a partir de nada, porque el interior del ser humano es insondable, no lo podemos escrutar. Por eso es que, por ejemplo, la ciencia, que es más disciplina ahora, ¿no?, de la psicología, no puede aspirar a ingresar y caracterizar a un ser humano. No puede. Puede aproximar algunos, digamos, conceptos. Una disciplina que ya tiene instrumentos con una vejez de 80 años, ¿no?, que no ha evolucionado, definitivamente va perdiendo también consistencia, ¿no? Es una apreciación personal, pero con un contenido profesional, obviamente, porque es producto de análisis, no es producto de ninguna aprehensión ni ninguna cuestión de índole absolutamente personal, ¿no? Es una expresión profesional. Los dilemas pueden ser reales o pueden ser hipotéticos. Reales cuando provienen, ¿no?, de hechos, ¿no?, históricos o de la cotidianeidad. E hipotéticos cuando resultan de intereses debidos, determinados,
de visiones particulares, de valores preestablecidos, ¿no? De derechos, ¿no? Que pueden estar propiciando que nosotros generemos, ¿no? Una controversia de opiniones. Entonces, hay los reales, que son los tácitos, los que son históricos, los que son, suceden en el día a día, y los hipotéticos, que más son los que nacen del propio ejercicio profesional. Bien, desde otra perspectiva también los dilemas pueden ser en ingeniería sistémicos, ¿no? Corporativos e individuales, de acuerdo a cómo sean estructurales. Por ejemplo, ¿es justo el sistema económico del país? ¿No? De repente nosotros vamos a decir si es justo. ¿Por qué? Porque yo soy un exportador que me está yendo muy bien, ¿no? Y me estoy, digamos, acogiendo al drawback, ¿no? A devolución de impuestos. Y entonces a mí me da muy bien. Para mí el sistema económico peruano es justo. Pero de repente le preguntamos esto a un desempleado y nos va a decir el sistema económico peruano es de lo peor. ¿Por qué? Porque no me permite tener un espacio laboral. Y si me permite tener un espacio laboral, no, estoy subempleado. Estoy ganando mínimo, ¿no? O mucho menos de lo mínimo y no me alcanza para poder vivir. Entonces, no es un sistema justo. Bien, porque alguien que trabaja en una mina y hace menos cosas que yo gana 10 veces más que yo. Entonces, alguien le dirá, pero ándate a la mina, ¿no? Pero bueno, ya eso forma parte, ¿no es cierto?, de las percepciones. Entonces, los tipos de dilema en ingeniería son sistémicos. Son corporativos también. Cuando aborda temas éticos, por ejemplo, ¿no? Relacionados a la aplicación de una determinada tecnología. Y podríamos decir, por ejemplo, las empresas mineras son socialmente responsables, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, como empresa, no como individualidad, de repente no son socialmente responsables, según alguna perspectiva, ¿no? Y vamos a tener ahí precisamente ese dilema, porque vamos a decidir si es que vamos nosotros a escribir y suscribir, firmar, ¿no? Un artículo que está analizando, por ejemplo, el comportamiento de estas corporaciones. Y se dice, sí, pagan muy bien, dan muy buen trato al trabajador, han hecho en esta localidad determinada, ¿no? Una carretera, ¿no? Sostienen a al doctor, al médico y a la enfermera en la posta médica del campamento, han instalado una guardería infantil, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto se están preocupando, ¿no? Del control ambiental? Han hecho cosas interesantísimas, ¿no? Son socialmente responsables, están contaminando la napa freática, están contaminando el interior de la tierra donde discurre agua que antes era pura y ahora ya no es pura. Bien, son dilemas, ¿verdad? Individuales. Cuando los temas éticos, ¿no? Acerca de una determinada persona que es integrante de una empresa, por ejemplo, ¿no? Tiene que tomar partido en una repartición de utilidades. Y entonces va a haber equidad en la repartición de utilidades. Por ley tiene que haber equidad, pero al margen de eso hay bonificaciones que va a dar la propia empresa, aparte de lo que es de ley. Y ahí viene la controversia, ahí viene el dilema ético. ¿A quién le asigno yo esa bonificación extraordinaria? ¿Al que trabajó más o al que estuvo permanentemente durante todo el año, ¿no? Informándome, ¿no? Sobre las incidencias hasta personales del colaborador? Aquel que llamamos, por ejemplo, que dicen los mexicanos el lambiscón, ¿no es cierto? Aquel que le dicen en el Perú, entre comillas, el franelero, ¿no es cierto?, chupamedias, ¿bien? A él les voy a dar una participación extraordinaria, ¿no? En las utilidades. Realmente, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, ¿es justo? ¿No? Ahí tengo un dilema, ¿verdad? O le voy a dar a la señora que ha tenido un bebé recientemente y que quizás su sueldo no está alcanzando y ella necesita ayuda. ¿Necesito yo ayudarla a esa señora? ¿No? Está ganando el sueldo que hemos convenido con ella. ¿Debo ayudarla porque tuvo un hijo? ¿No? ¿No debería ayudarla a su pareja quizá? ¿Verdad? El hijo no es propiedad de la empresa. Son dilemas éticos, ¿verdad?
Son dilemas éticos en los centros laborales, en la ingeniería, en el trabajo. El dilema ético no necesariamente es sinónimo de justicia. Son precisamente posiciones antagónicas, ¿no es cierto? Y cualquiera de las decisiones que tomemos, de repente nos va a traer una serie de problemas de conciencia. Si yo veo entre dos personas que tienen buenos rendimientos, ¿no? Y voy a escoger solamente a una de ellas y voy a dejar a otra desplazada, de repente el dilema va a resolverse, pero no está resolviendo, ¿no? Digamos, la continuidad de un buen clima laboral. Lo voy a alterar, ¿verdad? El fundamento entonces de la decisión ética se refiere a una disposición hacia el bien. Nosotros somos seres que nos inclinamos al bien frecuentemente, ¿no? Una voluntad positiva y una actuación igualmente positiva. Aquello de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, no es un fundamento de la decisión ética. El fundamento de la decisión ética, si aplica, sería más bien el fin no debe justificar los medios de ninguna forma. La reflexión en la decisión a tomarse y en las consecuencias éticas que provocaría en los involucrados es el sustento más importante, ¿no?, de una decisión ética. Vamos a tomar decisiones éticas sobre proveedores, sobre clientes, sobre superiores, sobre subordinados, sobre pares, ¿no?, y sobre la información. De tal manera que vamos a tener un conjunto, ¿no?, de soluciones, pero que al final no son soluciones, digamos así, satisfactorias en toda su extensión. En proveedores, por ejemplo, vamos a aceptar regalos o proposiciones, ¿no?, para poder dar, por ejemplo, la buena pro, aceptar una determinada compra, a pesar de que puede ser una buena oferta para la empresa, pero que no debería estar condicionada, porque de repente ese acondicionamiento, que significa que el encargado de compras, ¿no?, acepte regalos, no acepte prebendas, va a debilitar el sistema de abastecimiento, porque hoy día me va a dar un buen producto, pero con ese antecedente probablemente la próxima vez va igualmente a darme alguna prebenda, algún regalo, pero me va a traer cualquier tipo o cualquier calidad de abastecimiento. Bien, las propuestas de coima, ¿recibiré? ¿No recibiré? ¿No? Necesito, pero ¿qué hago? ¿No? Rechazo la coima, tengo un problema enorme en este momento que tengo que resolver. Y justamente, como dicen entre comillas de Dios, viene alguien y me está ofreciendo dinero, pero el que está viniendo no es Dios, que es, digamos así, la investidura que tienen los valores morales. Bien, aprovechar información de otros proveedores quizá tampoco sea lo más conveniente. Sobre clientes, vamos a tener también una serie de decisiones éticas que tomar. Por ejemplo, el ocultamiento de cambio de estado en los productos. Hay gente que reetiqueta los productos que ya están, por ejemplo, para vencer. Y entonces yo voy a tomar esas decisiones. Yo vi una señora una vez en una bodega, ¿no? Vendió un producto ya malogrado, se lo cambió por otro, no devolvió dinero nunca, se lo cambió por otro. Después, la misma señora, ¿no?, al producto malogrado, ¿no?, que tenía fecha de vencimiento ya caducada, le cambió de etiqueta y lo siguió vendiendo. Bien, entonces, ocultamiento de cambio de estado en los productos, ¿no?, respecto a los clientes es una decisión ética, pero absolutamente negativa, ¿no es cierto? Respecto a los superiores, ocultamiento de información también, ¿no?, para proteger al jefe, por ejemplo, ¿no?, de un tipo de inconducta como es el acoso sexual. Le diré al jefe, no le diré al jefe, si le digo al jefe, no, el jefe me podría felicitar, pero mi compañero de repente va a buscar la manera de vengarse de mí. De repente la persona que recibió el acoso sexual no me ha pedido a mí que digamos que hable por nada, y de repente me va o va a tener una actitud negativa hacia mí porque la he expuesto ante, digamos, toda la comunidad laboral, y su prestigio podría estar debilitado. Entonces, oculto o no oculto, ¿no?, sigue siendo un dilema. Bien, respecto a los subordinados, reserva y fidelidad, ¿no?, a la empresa ante, por ejemplo, actos de discriminación. Si hay actos de discriminación en esta época, ¿no?, lo escuché al ministro de Cultura, ¿no?,
en una campaña que están haciendo contra la discriminación básicamente racial en el Perú. Somos un país de mestizos, ¿verdad? Somos un país de todas las sangres. El que no tiene de Inga tiene de Mandinga, como dijo Ricardo Palma en su época, ¿no? Y entonces estar enfrentados, digamos así, tratando de establecer que a un color más inclinado, digamos, a lo blanco sea de mayor valor y lo inclinado más a lo negro sea de menor valor, es algo que nos trae una controversia enorme, ¿no es cierto? Es una decisión ética de todas formas. Recordemos, por ejemplo, un meme que salió respecto a Donald Trump, ¿no? Con esta inclinación que él tiene de diferenciar a las personas por cuestiones superficiales, como por ejemplo la xenofobia, ¿no? Que la xenofobia no es más que el odio, digamos así, al extranjero. Y entonces él, en ese meme, ¿no? Está parado, obviamente, y viene un africano y le dice, no, africano, go home, a su casa, ¿no? Viene, por ejemplo, un mexicano, ¿no? Y le dice, no, Mexican, go home, a su casa, ¿no? Y de repente viene un piel roja, ¿no? Y el piel roja le dice, no, Donald Trump, go home, porque ellos no son los dueños de Norteamérica. Los dueños de Norteamérica han sido los indios Sioux, los indios apaches y todos estos seres que la cultura sajona, ¿no es cierto?, que fue la que invadió y conquistó Norteamérica, los exterminaron. Y a los pocos que quedaron los recluyeron en lo que se llamaron reservas, ¿verdad? Que hasta ahora existen algunas reservas, ¿no? Porque han quedado todavía algunos aborígenes, ¿no? Que se reproducen, pero ya son muy pocos. Y entonces, ese es un buen ejemplo, por decirles, ¿no? De estas decisiones éticas, ¿no? Porque son propias de la persona, como en el caso de la xenofobia, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Después, respecto a nuestros pares, nuestros compañeros, ¿no? Que somos iguales que nosotros, ocultar información, por ejemplo, para evitar beneficios al compañero, ¿no? Sabemos que va a haber una selección, por ejemplo, de personal interna, ¿no? Para nombrar a un supervisor. Y entonces alguien se entera, pero no comunica a nadie. Bien, y no comunica a nadie porque toma esa decisión ética negativa, ¿no? ¿Cuál sería la mejor decisión? Informarles. Pero al informarles, él pierde, ¿no es cierto?, una oportunidad privilegiada de ser quizá el postulante que se va a preparar para esa posibilidad. Entonces, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿No? Voy a perjudicarme, pero de repente hay que ser equitativo, hay que ser justo y deberían todos conocer para que todos se preparen y en igualdad de condiciones postulemos. Bien, decisiones éticas. Bien. Respecto a la información, buscar, por ejemplo, no ser contratado por la competencia, porque tenemos acceso a un nivel de información. Manejamos una información determinada y entonces una empresa de la competencia nos dice, bueno, él conoce sobre educación a distancia, me lo voy a llevar para allá, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo compromiso histórico con la universidad, tengo acá mucho tiempo, tengo amigos acá, ¿no? Las personas me respetan y yo lo primero que hago es simplemente estoy buscando al mejor postor y me voy para allá. Bien, de repente me van a mantener un mes con digamos, un sueldo mucho más elevado que el que tengo acá, ¿no? Y de repente me van a decir, bueno, hasta luego, señor, ¿no? Ya no dejó usted el conocimiento, ahora se va porque usted está muy caro, ¿no? Y entonces voy a estar en esa, ¿no es cierto?, decisión. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Entonces, quizá conmigo no pase eso, porque yo estoy identificado y no es cuestión de decirlo acá públicamente, ¿no? Pero sí puede pasar por muchas personas, ¿no es cierto? A veces queremos como el perro y el bistec, ¿no es cierto? Un perro andaba por el bosque, ¿no? Hambriento, ¿no? Y sediento, y encuentra un bistec. Y entonces coge el bistec con sus dientes, obviamente, ¿no? Pero también tenía sed. Entonces escucha que hay un ruido de agua por algún sitio, se acerca y es un río. Y entonces él se acerca en el río y ve reflejado en el río su imagen. Pero como en el río es como un espejo, ¿no? Se ve mucho más grande, ¿no? Entonces se ve un perro más grande con una presa, una carne mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Le quiere quitar la carne al otro perro que estaba en el agua. Y no se da cuenta que era su propia imagen y entonces abre la boca para
coger la otra presa que estaba muchísimo más grande y pierde todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando tomamos una decisión ética de mala forma. Bien, nunca, repito, nos vamos a quedar conformes con la decisión que tomemos en el ámbito ético, pero siempre va a haber una decisión que es mejor que la otra. Bien. Respecto entonces al tema, los dilemas éticos son parte exclusiva de los individuos, de los seres humanos. En consecuencia, no existe una ética fuera de tal ámbito, a pesar de que en el caso de la empresa productiva existan posiciones divergentes. Además, los dilemas plantean de manera imprecisa alternativas divergentes en la toma de decisiones, las que pueden quebrar nuestros principios éticos en contra de la sociedad, en contra de la empresa y de nuestros propios jefes, nuestros compañeros de trabajo y de nosotros mismos eventualmente. A leer El arte de vivir, se los recomiendo. Muchas gracias.